Hermanos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar con nuestra clase número 2 acerca de España en la profecía. Antes de iniciar con este seminario, con esta clase, vamos primero a hacer una oración para que Dios nos guíe con su Espíritu Santo y pueda hacer esta clase fructífera, ¿no? Productiva. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por este día. Pedimos que perdones nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, por favor. Gracias, Señor, por cuidarnos, por darnos salud y vida. Te pedimos que por favor nos guíes con tu Espíritu Santo, que nos dé discernimiento de mente para poder comprender el tema de hoy. Gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ya está. Bueno, hermanos, vamos a entrar entonces en la parte número 2 de este seminario que se titula España en la profecía, ¿no? Ya estamos en la clase número 2 y a esta clase le puse un título: señalar. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver en el transcurso de estas filminas que vamos a ir viendo, que vamos a ir pasando. ¿Por qué la clase de hoy lo puse señalar? Bueno, vamos a comenzar entonces analizando el texto de Efesios capítulo 5, versículo 21 y 22. ¿Ok? Efesios capítulo 5, versículo 21 y 22 dice: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vamos a comenzar con este versículo, analizando este versículo, porque es desde aquí donde vamos a ir desglosando hasta llegar al tema de Tarsis, ¿no? El tema de España en la profecía. Voy a leer de nuevo, dice: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí la palabra someteos, ¿no? Viene del griego hupotazo. Vamos a ver qué significa hupotazo, ¿ok? Vamos a ver. Hupotazo viene del griego, ¿no? Hupotazo. Esto está obviamente en la concordancia Strong, está en el G5293. Bueno, G porque es G del griego, no viene del griego esta palabra, hupotazo, porque está en el Nuevo Testamento, ¿no? Y dice hupotazo, ¿qué significa? Viene de 52, 59 y 50, 21, ¿no? Que son raíces de esta palabra. Dice que es subordinar, obedecer, y también en relación con bajo, sometido, sujeto, sumiso, ¿no? Subordinar, obedecer, y luego viene también en relación con bajo, sometido, sujeto y sumiso, ¿no? Eso significa hupotazo. Sigamos. Por lo tanto, como acá se nos habla de que debemos unirnos en el temor de Dios y después nos dicen que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿qué nos quiere decir esto? Que esto es el papel que tiene la mujer con respecto a su esposo, pero a su vez el esposo tiene que ser representante y reflejo de Cristo.
con lo que el papel de la mujer no sería una carga, sino una bendición, dado que la mujer vendría a ser una simbología de la iglesia que sirve a Cristo. Entonces, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios como la esposa de Cristo? ¿Debe rebelarse contra su Señor? La respuesta es no, sino que debe servirle y deleitarse en eso. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Mucha gente a veces piensa, no, que la Biblia es un libro machista porque dice que el hombre es la cabeza, la mujer. Bueno, eso es una representación de lo que vendría a ser Cristo con su iglesia. Y Cristo ama a su iglesia, ama a su esposa, es respetuoso con su iglesia. Entonces, el hombre también tiene que reflejar la imagen de Cristo, su carácter. Y la mujer que vendría a ser la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia de Cristo, así también la mujer vendría a ser, bueno, la iglesia vendría a ser el cuerpo de Cristo y el hombre vendría a ser la cabeza de la mujer, pero los dos están en un mismo nivel, ¿no? Porque al fin y al cabo los dos representan a Cristo. La mujer vendría a ser el cuerpo de Cristo y el hombre y Cristo vendría a ser la cabeza, ¿no? Teniendo en cuenta de eso. Entonces, el papel de la mujer no es una carga, sino una bendición. Y hablando de mujer, ya por los temas que se han ido presentando en el ministerio, especialmente estos temas que hemos visto de primavera-otoño, que predicó nuestro hermano Ángel, vemos que el papel de la mujer en estos últimos tiempos va a ser de vital importancia, ¿no? De vital importancia. Así que bueno, entonces es una bendición, ¿no? Y no una carga. Pero bueno, sigamos. Entonces, esta palabra someteos, que dice que es jupotazo, que viene del griego jupotazo, dice que viene del griego también de la G 52-59 y 50-21, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo 52-59, 50-21? Bueno, para los que no, de repente no han usado el diccionario de la concordancia Strong, que es este libro, ¿no? De la concordancia Strong, que ya muchas veces se ha usado. El 52, si digo G, es porque viene del griego, ¿no? Y cuando dice la palabra H es porque viene del hebreo, ¿no? Y el 52-59 simplemente es el orden en el que se encuentra esta palabra. Bueno, entonces el orden, ¿no? Que es el 52-93, me dice que el jupotazo viene del 52-59 y 50-21. ¿Qué palabra está en este lugar? G 52-59 y G 50-21, vamos a ver. Jupotazo, que significa subordinar, ¿no? Someter. Ya lo hemos estado viendo. ¿Qué palabra? Bueno, la 52-59 es jupó, ¿no? Voy a retroceder. Entonces, jupotazo, la primera parte de la palabra viene de jupó, de la raíz de jupó, que está en G 52-59. ¿Qué significa jupó? Dice, de lugar, ¿no? Que está debajo, o con verbos, agencia, o medio, o mediante. ¿Qué más nos dice? Lugar también donde es de bajo o abajo, o también puede significar tiempo. ¿Ah? Acá lo marqué con rojo, tiempo, ¿no? ¿Qué más nos dice? En composición, dice bajo sujeto. En composición retiene las mismas aplicaciones generales, especialmente de posición o condición inferior, y especialmente encubiertamente o moderadamente. Entonces, la palabra jupotazo viene de la G 52-59, que es la palabra en griega jupó, viene de la raíz jupó, que significa tiempo, pero que también significa encubiertamente o moderadamente, o sea, tiempo como que un tiempo encubierto, moderado, un tiempo encubierto, ¿no? Luego viene de la otra raíz, que es de la G 50-21, tazo, o sea, jupotazo viene de la jupó y viene de la palabra tazo, tiene dos raíces, ¿no? Que la forma prolongada de un verbo primario dice que más tarde aparece solo en ciertos tiempos. ¿Qué significa? Arreglar de manera ordenada. Tazo significa arreglar de manera ordenada, asignar o disponer, ¿no? Asignar o disponer. ¿Qué más? Asignar o disponer a cierta posición o lote. También tiene relación con dedicar, establecer, ordenar, ¿no? Volvemos a decir ordenar, poner y señalar, ¿no? Entonces tenemos que la palabra jupotazo, estamos leyendo Efesios 5, 21-22, estamos leyendo que, cuando dice someteos, ¿no? La palabra someteos viene del griego jupotazo.
Y jupotazo viene de dos palabras, de jupó y de la palabra tazo. ¿Qué significa jupó? Tiempo encubierto, y tazo vendría a ser también es dedicar, establecer, ordenar, señalar. Entonces vamos a ir desglosando esto. Yo quiero que me vayan siguiendo, ¿ya? Entonces vamos a ir desglosando esto. Entonces, Jupó dice, ¿no? Jupó dice, es decir, hay una cuestión que puede ser también de tiempo, que está encubierta y moderadamente situada ahí. ¿A alguien se le viene a la cabeza en la palabra de Dios un tiempo que está encubierto o que ha sido encubierto a lo largo de la historia y que al final de la historia este tiempo va a ser revelado? Es como que Dios ha tenido su mano puesta en el tiempo, en la palabra de Dios, ¿no? Es como que Dios ha tenido puesta la mano por encima de algo que tiene que ver con el tiempo, que ha estado en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, esto iba a ser revelado en algún momento de la historia, especialmente al fin de la historia. Un tiempo encubierto. Encubierto porque no, fácilmente no puede ser visto. Se necesitaba un estudio profundo para que pueda ser revelado. Y obviamente, ¿de qué estamos hablando? No sé si me estoy explicando. ¿Tienen Sí. algo? Ya. Entonces, ¿me pueden responder en la palabra de Dios? ¿Dónde se nos dice, o en la palabra de Dios, a qué se refiere con ese que hay un tiempo que ha estado encubierto? Cuando viene el Señor Jesús en el 2031, ¿Me podría explicar, hermanita? Creo que habló Liliana. ¿Podrías explicarte o explayarte sobre la respuesta pues, que me acaba de dar? pues el Señor dejó un tiempo, o sea, en sus profecías para que, y la hermana Elena G. fue, la hermana Elena G. fue y nos explica. Y nos venimos a dar cuenta de que el Señor murió en el 31 de nuestra era. Entonces si hacemos cuenta de que corre 2000 años, usted viene a darnos el 2031. Está muy bien tu respuesta, hermana, porque ese tiempo que tiene que ver con el año de la venida de Cristo ha estado encubierto por mucho tiempo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque tú no vas a encontrar la cifra, ¿no? 2031 en la Biblia, pero sí vas a encontrar los 6000 años, 6 días de la creación, Génesis 1:1, la transfiguración de Cristo, o sea, esas señales que la profecía, que la Biblia te va marcando, y que al debido momento eso tenía que tener un significado para quienes, para los que van a vivir el último tiempo en esta tierra, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por ahí también viene la palabra jupo, o sea que también hay una cuestión de tiempo como que está encubierto, ¿no? Como que te va dando esa señal. Y Interesante. en Amós 3:7 también dice que Dios revelaría todos los secretos a sus siervos los profetas. También Así ahí es, es clave. tal cual. Quizás, Y en Daniel 2:22 también aparece eso. el tema de Amós 3:7, cuando dice, ¿no? Que Jehová no hará nada sin que revele el Señor sus secretos a los siervos de los profetas, hace unos, a ver, no sé, 800 años atrás o 1000 años atrás, esa cita quizás tiene más luz hoy en día que hace 1000 años atrás, ¿no? Si me dejo entender, Exactamente. claro, tal como menciona Yana. Entonces, hay cosas que han tenido que ser reveladas a su debido tiempo, ¿no? Y eso siempre ha sido así. Tenemos un ejemplo claro con la profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿no? De Daniel 8:14. Dice que eso iba a ser revelado en el tiempo del fin, después de 1798. Entonces, va por ahí el tema. Pero bueno, acá tenemos que la palabra jupo nos estaba mandando también a ver el tema de tiempo y de un tiempo encubierto, ¿no? Sigamos. ¿Qué dice la Hermano, quería palabra? algo interesante que durante cuando el año de la muerte de Cristo no era tan relevante en aquel entonces, cuando Elena de White existió, solamente colocó la cita del año de la muerte de Cristo, pero fíjense que hoy es muy importante para nosotros y el ministerio el año de la muerte de Cristo para poder determinar los 2000 años de su muerte y hacer el conteo de los 6 días y los 6000 años. Así es, y hay muchas cosas que Ellen White escribió, guiada por el Espíritu Santo, obviamente, pero
que hoy en día obviamente recobra mucho más sentido que en el momento cuando lo había escrito, ¿no? Interesante. Bueno, sigamos. La palabra tazo también, ¿a dónde nos lleva este concepto? ¿No? Someterse y sujetarse. Acá vemos, ¿no? Obedecer moderadamente, como hemos visto, ¿no? En Jupó, arreglar ordenadamente, dedicar, señalar. Entonces, hemos visto que la palabra Jupó y la palabra tazo nos estaban mencionando el tema de un tiempo que está encubierto. Bueno, todo parece indicar que eso vendría a ser el año de la venida de Cristo. ¿Qué más? El tema de obedecer moderadamente, arreglar ordenadamente, cada cosa tiene un orden, dedicar y la palabra señalar, ¿no? Acá aparece la palabra señalar. Entonces, la palabra jupotazo viene del griego de estas dos palabras, de estas dos raíces, ¿no? De jupó y de tazo, ¿no? Que significa señalar, dedicar, tiempo, encubierto. Bueno, sigamos, porque esto lo vamos a ir desglosando, porque es así como se ha hecho este estudio, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Acá tenemos unas palabras, ¿no? Que es obedecer moderadamente, arreglar ordenadamente, dedicar, señalar. Pues vamos a tratar de unir estas ideas y ver qué es lo que nos da, ¿no? El cielo, por ejemplo, es un lugar de orden. Por tanto, dice, todo lo que Dios hace está basado en un orden establecido. Por ejemplo, cuando se ordena algo, se dice lo siguiente: primero hago esto, segundo hago lo otro, tercero hago aquello, etc. Es decir, se da una orden de prioridad numéricamente hablando. Luego también tenemos la palabra dedicar, que significa estar dedicado a nuestro Señor. Obviamente aquí vamos a tener que estar dedicados a Cristo, no a nuestro Señor. ¿Y por qué aparece señalar? Estos conceptos en nuestro idioma quizás no lo captaríamos nunca, sino que hemos de ir al texto que está escrito en griego, bueno, en algunas ocasiones también en el Antiguo Testamento que está en hebreo, para que así nos lleve a una serie de conceptos que son imprescindibles. Entonces tenemos ordenar, orden establecido, dedicar, señalar. ¿De dónde vienen estas palabras que están señaladas en rojo y en azul? De jupotazo, de jupó y de tazo. Hay que entender eso, ¿no? De ahí vienen estas palabras que estamos mencionando. ¿Qué más? Esta palabra señalar, Pablo utiliza dos veces en el Nuevo Testamento. La primera la usa en Gálatas 4:2 y luego lo usa en 2 Tesalonicenses 3:14. Estas palabras, señalar. ¿De dónde venía a señalar? De jupotazo, bueno, de tazo, que era la segunda parte de esta palabra, ¿no? Que era someterse. Entonces, Pablo utiliza esta palabra señalar dos veces. Lo usa en Gálatas 4:2 y en 2 Tesalonicenses 3:14. Vamos a leer Gálatas 4:2. ¿Qué dice? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Esta palabra, tiempo señalado, la palabra señalar o señalado, viene del griego 4287. Ahorita lo vamos a ver. Esto nos lleva, cuando dice, ¿no? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta el tiempo señalado. Entonces, esto nos lleva al tiempo definido del retorno de Cristo. Entonces el Padre tiene un tiempo señalado para algo. Ya está. Hay un tiempo definido para algo, que es la segunda venida de Cristo, ¿no? Eso nos da a entender. Bueno, esto lo sacamos de esta palabra, señalado. ¿Qué más? Según Tesalonicenses 3:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, ¿no? Señaladlo, sí, apuntarlo, señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, aquí se nos dice la palabra señalar en sentido negativo, ¿no? Porque la palabra señalar en Gálatas tiene un sentido positivo, porque, claro, te está señalando un tiempo señalado para la segunda venida de Cristo, y eso es positivo, obviamente. Pero en 2 Tesalonicenses, como que da esta palabra un sentido negativo, ¿no? Porque dice, señaladlo y no te juntes con él para que se avergüence. Pero bueno, ¿qué más? Pero lo que se busca con estas palabras en 2 Tesalonicenses, cuando se dice señaladlo, en 2 Tesalonicenses con lo que se busca, se busca no que la persona señalada en este sentido se suicide o haga alguna desgracia, no te juntes con él y lo desechas, no, sino en el sentido de que esta persona se pueda avergonzar y se humille, se arrepienta y cambie, ¿no? Dado que se busca la salvación de esa persona y no su destrucción. Ya vimos que la palabra señalar entonces connota algo negativo y positivo, ¿no? Bueno, positivo en el sentido de que
tiempo señalado, ¿no? La segunda venida de Cristo. Y negativo en el que, bueno, no te tienes que juntar con alguien que está haciendo pues tonterías. Pero si esa persona que está haciendo tonterías reflexiona y se humilla y se arrepiente, pues bien, positivo, ¿no? Entonces, además de esto, también se ha visto que esta palabra está asociada al tiempo del Padre. ¿Cuál es el tiempo del Padre? El tiempo es de la segunda venida de Cristo, ¿no? Que Dios ya tiene un tiempo para que Cristo aparezca por segunda vez. Recapitulando, porque esto tienen que estar muy atentos. Hay que tener discernimiento y detalle en esto, ¿no? Porque si no, nos podemos perder. Comenzamos con Efesios capítulo 5, analizando el versículo 21 y 22, que dice, someteos, ¿no? Someteos, ¿no? Que debemos someternos a Dios, ¿no? Y esa palabra someter viene del griego hupotazo. Y esa palabra hupotazo tiene dos raíces, la palabra hupo y la palabra tazo. Hemos visto que hupo y tazo nos dicen que qué significa obedecer, ordenar, tiempo, señalar, ¿no? Luego hemos tratado de unir estas ideas, hemos construido esta oración y luego que nos dice que Pablo menciona la palabra señalar dos veces, en Gálatas 4:2 y luego en 2 Tesalonicenses 3:14. Y esta palabra señalar tiene connotación positiva y connotación negativa. Javier, te escuchamos. Sí, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos, hermanitos? ¿Qué tal? ¿Qué Mira, tal? mira qué interesante porque obviamente que a través del ministerio hemos comprendido la importancia de la numerología y cuando vemos aquí la palabra opotazo, vemos como Gálatas 4:2 nos lleva al tiempo señalado y bueno, eso da 6, ¿verdad? Como esos 6.000 años. Y la segunda parte, que es segunda a los Tesalonicenses 3:14, dice, si alguno no obedece, habla de la obediencia que es la ley. Y Ujú, cuando sumamos los números nos dan 10, que es ujú, su ley. Entonces es muy interesante porque cuando uno aprende un poquito sobre los números, se da cuenta de cómo el Espíritu Santo fue guiando, o sea, a través de los números también nos da, como que nos da un mensaje, ¿no? Entonces ujú. me llama la atención cómo la primera parte tiene que ver con un tiempo definido y coincide con el 6 y la segunda con la obediencia y coincide con el 10. Bueno, eso nada más. Es como una vez se mencionaba, ¿no? Génesis 1, perdón, Génesis capítulo 1 tiene 31 versículos. Versículos. Exacto. Y justo es en ese capítulo donde se da el tema de la creación, ¿no? De los 6 días. Así es. Interesante. Retomando el tema, ¿no? Hemos entrado por Efesios capítulo 5, versículo 21-22, con la palabra someter. Someter, implicaba que venía del griego jupotazo, y que la palabra jupotazo tiene dos raíces, ¿no? Jupó y tazo. Luego esas dos palabras, jupotazo, nos mandaban a ordenar, establecer, tiempo encubierto y también señalar. Luego sacamos esta palabra señalar y vemos que Pablo utiliza dos veces la palabra señalar, uno en Gálatas 4:2 y otro en 2 Tesalonicenses 3:14, ¿no? Y que tiene su connotación positiva y negativa. Uno, la que establece el tiempo de la venida de Cristo, que es en Gálatas 4:2, porque no dice tiempo señalado, ¿no? Tiempo definido, el retorno de Cristo. Y en 2 Tesalonicenses 3:14, pues donde también tiene un sentido, pues, una connotación negativa, ¿no? Cuando dice a este señalando y no os juntéis con él. Bueno, y el comentario que acaba de hacer nuestro hermano José Javier es interesante, ¿no? Porque justo en Gálatas 4:2, cuando señala el tiempo de la venida de Cristo, 4:2, ¿no? O sea, lo que él mencionaba, 4 más 2, 6, que implica los 6.000 años solamente, que esto viene cuando se acaben los 6.000 años de pecado, ¿no? Luego en 2 Tesalonicenses 3:14 nos habla de obedecer, hay que obedecer, y uno cuando obedece, pues obedece la ley, y la ley consiste en 10 mandamientos, entonces tú sumas 4 más 1 más 3 más 2 te va a dar 10, ¿no? Es interesante lo que acaba de comentar nuestro hermano Javier, ¿no? Entonces, sigamos. Ahora vamos, esta palabra señalar, que es la que estamos estudiando. ¿De dónde deriva esta palabra señalar? De la palabra jupotazo, ya hemos estado viendo, porque es así, es un hilo que uno tiene que seguir, ¿no? Señalar viene del griego, ¿no? De la G4593, de semeyo, que significa distinguir. Luego acá algo interesante también es marcar por evasión, señalar, distinguir, señalar. Porque cuando alguien se distingue es cuando alguien se señala, ¿no? Cuando algo se señala.
Por lo tanto, este señalamiento sirve para distinguir entre el que está señalado y el que no. Por consiguiente, causa una diferenciación, una distinción. Al señalar a alguien también causa una distinción, una diferenciación. Es decir, por ejemplo, yo tengo dos personas y a una la señalo, la persona que no señalo también ya está señalada, ¿no? Y está marcada, por así decirlo, ¿no? Y eso implica el tema de marcar por evasión, justo lo que vamos a leer ahorita. ¿Qué significa marcar por evasión? Este significado puede tener connotación negativa y positiva. Por ejemplo, el pueblo de Dios, si se aparta de él, se evade, por tanto es marcado por evasión. Es decir, cuando venga la marca de la bestia, la ley dominical, los que aceptan la ley de Dios, Dios los señala. Y los que no aceptan la ley de Dios, los que no aceptan el sábado, o mejor dicho, los que aceptan el domingo, ¿no? Como día de reposo, que va a ser en lo que va a consistir la marca, pues ellos también son marcados, pero por evasión, porque evaden. ¿A quién? A Dios, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios, si se aparta de él, se evade, por tanto es marcado por evasión, es decir, se escapa y huye. Pero también el pueblo de Dios en los últimos tiempos tendrá que evadirse, tendrá que ir, huir, para poder ser salvo con Dios, y este pueblo será señalado con el sello de Dios, especialmente hablando de los 144,000. Pero no solo los 144,000 van a ser señalados, obviamente, ¿no? Sino también estos mártires que van a morir. Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que hay dos tipos de marca. Una es la marca, digámoslo así, la señal que Dios te da, y el otro es, si no ha sido marcado por Dios, pues es una marcación por evasión, porque ha evadido el sello de Dios. Entonces también está señalado. Entonces, miren por dónde nos lleva la palabra señalar, ¿no? ¿Qué más? También viene dice, ¿no? De G4287, que es procesmios, que significa fijo de antemano. Y viene de la G2250, que también implica, ¿no? Fijo de antemano, día designado, también señalar, ¿no? Entonces, el día designado, hay un día designado para el retorno de Cristo, eso ya lo sabemos, 2031. El día y la hora, en algún momento, el Padre lo anunciará, pero hay un día designado y hay un día fijado por Dios para que Cristo venga por segunda vez, ¿no? Fijo de antemano, ¿no? ¿Qué significa? Que se ha hecho antes con el tiempo. ¿Qué significa que se ha hecho antes con el tiempo? Que ya estaba establecido. No es algo que Dios ha hecho a última hora, ¿no? Esto ya estaba ya. Su segunda venida ya estaba, ¿no? Ya se ha preparado para que Cristo venga. En otras palabras, no es algo improvisado, sino que ya está marcado en el tiempo. ¿Qué está marcado en el tiempo? Que Cristo viene por segunda vez. Esta palabra señalar, entonces, viene de estas dos, de estos dos significados, ¿no? De semelló y de procesio, ¿no? Que significa distinguir, fijo de antemano, días designados, señalar. Miren cómo nosotros estamos, ¿cómo te puedo explicar? ¿Cómo les puedo explicar? Nosotros estamos, desglosando, ¿no? Desde Efesios capítulo 5, versículos 21 y 22, de esa palabra de jupotazos, que significa someter, y lo que hemos visto, lo estamos desglosando y ahora llegamos a señalar. O sea, estamos viendo que hay una relación entre esto, ¿no? Eso es lo que yo quiero que puedan entender, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, mis hermanos? ¿Alguna duda de repente que les ha quedado? No, hermano. Claro, ¿no? Entonces, de Gálatas viene, ¿no? El tiempo señalado. De Gálatas 4:2, la palabra señalar viene del G4287, que es semelloos. Y la palabra señalar de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14, viene del G4593, que es procesmios, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Perdón. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita, no? Es esto, ¿no? Esta filmina que está acá. Bueno, entonces sigamos desglosando, ¿no? Entonces de jupotazo llegamos a señalar. Señalar, día de antemano, días designados, sigamos. ¿Qué más? Entonces, hemos llegado a estas palabras, ¿no? De señalar llegamos a estas palabras. Fijo de antemano, designado y señalar. Que también tiene relación con G2250. Entonces vamos al Strong, buscamos a la G2250. ¿Y qué nos sale? No, fijo de antemano, día designado y señalar. ¿Qué es lo que tenemos acá? G2250, ¿no? Viene de gemera, ¿no? Que significa sentarse.
Esto lo vamos a ver más adelante, cuando, si Dios quiere, tocamos el tema del juicio de los vivos, pero la palabra sentarse en la Biblia normalmente nos ha dado el significado de juicio, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, o lo vamos a explicar. Cuando un rey se sienta, cuando Dios se sienta, era siempre para juzgar, o cuando se para también, ¿no? Es para juzgar. Entonces, pero bueno, ¿de dónde viene la palabra señalar, no? Fijo de antemano, día designado, ¿no? Viene del G2250, que implica sentarse, manso, que también, vamos a lo que está en rojo, edad, fiesta, hoy, mediodía, amanecer, día, tiempo, tribunal, nuevamente, ¿no? Poner la palabra sentarse implicaba juicio, bueno, y acá nos menciona la palabra tribunal. Entonces, ¿cómo vamos con el tema, no? Señalar, jupotazo nos lleva a jupotazo y eso nos lleva a señalar. Luego encontramos señalar en el Nuevo Testamento, en Gálatas y en 2 Tesalonicenses, y eso nos lleva a las palabras semelló y procesios. Luego, siguiendo la relación, nos lleva a fijo de antemano, día designado y señalar. De nuevo, señalar. Entonces, nos vamos al fijo de antemano, día designado y señalar, y vemos que estas palabras vienen de gemera, ¿no? Del griego de gemera, ¿qué significa? Sentarse, manso, edad, fiesta, mediodía, amanecer, día, tiempo, tribunal y hoy. Sigamos. Entonces, vamos a unir estas ideas. ¿Qué dice? El pueblo de Dios en el último tiempo será manso para poder ser señalado y ser salvo. En el último tiempo habrá dos tipos de marcados, los que reciben la marca de la bestia y los señalados por el sello de Dios, lo que hemos explicado. Sentarse. ¿Qué significa sentarse? Bíblicamente esto significa juzgar. Bueno, esta connotación lo veremos en el tema del juicio de los vivos más adelante, si Dios quiere. Las últimas palabras contadas a partir de la palabra edad nos dan una connotación impresionante. O sea, estas palabras, edad, fiesta, mediodía, ¿qué significa? Edad puede ser también la edad de la tierra, 6.000 años. Fiesta, retorno de Cristo en la fiesta de tabernáculos. Hoy significa un día igual a 1.000 años. Mediodía, amanecer, día, tiempo, tribunal. Cuando Jesús vuelva, vendrá a separar al trigo de la cizaña. Entonces el tribunal de Dios ya habrá establecido un juicio y un veredicto, que significa sentarse. Interesante, ¿no? Porque la palabra sentarse también implica juicio. Y justo aquí en esta palabra nos da otra palabra, en gemera, perdón, nos da otra palabra que tiene que ver con juicio, que es tribunal. Miren cómo se ha hecho el desglose, ¿no? Yo sé que para algunos quizás, incluso para mí en un principio esto no era fácil, hermano. O sea, no tiene que ver las prédicas con atención y poder ver todo eso, porque si no, cualquiera puede decir, hoy tú estás jugando con esto y eres un loco que estás acomodando a tu conveniencia. Pero no es así. Lo que estamos haciendo es sacar un hilo, ¿no? Es sacar un desglose y así poder llegar a una idea, a lo que Dios nos quiere mostrar. Entonces, recapitulando, comenzamos de nuevo, ¿no? Efesios capítulo 5, versículos 21 y 22. ¿Qué nos dice ahí? La palabra someter. Someter viene de griego jupotazo. Jupotazo viene de la palabra jupó y la palabra tazo, que significa obedecer, ordenar, pero también nos dice que significa señalar. Nos fuimos a la palabra señalar y vemos que Pablo utilizó la palabra señalar dos veces en el Nuevo Testamento. Gálatas 4:2 y 2 Tesalonicenses 3:14, si no me equivoco. Esa palabra señalar en Gálatas y en 2 Tesalonicenses, que ya lo leímos hace unos minutos, que nos menciona que también significa fijo de antemano, día designado. ¿Y dónde se encuentra esta palabra fijo de antemano, día designado? Nos lleva a qué raíz? A la G2250, que es gemera. Y gemera te da otras palabras que significa sentarse, manso, edad, fiesta, mediodía, amanecer, día, tiempo, tribunal, ¿no? Vemos que cómo ha sido el desglose, ¿no? Y acá hemos armado estas ideas, ¿no? Manso, sentarse, edad, pues en la edad de la tierra, 6.000 años, etcétera, lo que estamos viendo aquí. ¿Se dan cuenta cómo se está haciendo el desglose? ¿Se está entendiendo, hermanos? ¿Se está entendiendo? Porque tampoco quiero que la clase sea muy engorrosa, pero Sí, hermano, sí, sí. Sí, sí, sí. dale. Sí, Entonces, hermano. Sí, sí. sigamos. ¿Qué tiene que ver esto con Tarsis? ¿Qué tiene que ver esto con España? Paciencia, que poco a poco vamos a ir llegando a donde está ¿cómo se puede decir, no? El centro de esto, ¿no? A donde ustedes quieren escuchar y los que van a ver esto también en diferido, ¿no? El tema de España. Pero vamos a ir, tenemos que ir paso por paso, tenemos que primero sentar las bases de esto para luego poder decir algo, ¿no? Sigamos. Y con esto terminamos. Entonces, tenemos una sucesión de términos. Comenzamos con Efesios, capítulo 5, versículos 21 y 22.
¿Qué nos decía en Efesios 5, 21 y 22? Que hay que someternos a Dios, someteos, dice. Esa palabra someteos viene de hupotazo. A la misma vez, hupotazo viene de hupo y viene de tazo, de dos raíces griegas. Luego, estas palabras tazo y hupo, ¿a dónde nos lleva? A la palabra señalar, que viene del griego 50-21 en la concordancia Strong. Luego, esta palabra señalar, Pablo lo menciona dos veces. Una es en Gálatas 4:2 y otro en 2 Tesalonicenses 3:14. Luego, tenemos que en Gálatas 4:2, la palabra señalar en Gálatas 4:2 nos lleva a prosesmios, y también, 2 Tesalonicenses 3:14 nos lleva a semeio, estas dos palabras. Luego, ¿qué tenemos? Que prosesmios, ¿qué nos dice? La palabra señalar en Gálatas que nos lleva a prosesmios, ¿qué nos dice? Que significa fijo de antemano, día designado, señalar. Y esto a la misma vez nos lleva a gemera, que es lo que hemos visto últimamente. ¿Y gemera qué significa? Fiesta, mediodía, amanecer, día, tiempo y tribunal. Esta es la relación de términos la sucesión de términos que hemos seguido en esta clase, para que ustedes puedan ver un orden de relación que hay entre estas palabras. O sea, no estamos diciendo cualquier cosa, cualquier tontería, sino estamos siguiendo un hilo argumentativo, una relación de palabras. Y por hoy día terminamos aquí. ¿Ok? Esta es la relación que estamos siguiendo en esta clase. ¿A dónde nos va a llevar esta relación? Bueno, Dios mediante lo vamos a ver en las siguientes clases. Pero esta es la relación que hemos seguido. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, ¿Hermanos? sí. Sí, hermano. Bueno, entonces, esta es la relación que hemos seguido en esta clase, ¿no? La relación de palabras, para que vean que todos estos están relacionados. Al final de Jupo, comenzamos con Efesios 5, 21 y 22, nos fuimos a Jupotazo y terminamos ¿dónde? En fiesta, mediodía, amanecer, día, tiempo, tribunal. ¿Ok? Y esa es la relación que hemos seguido. Bueno, hermano, la clase ha sido hasta aquí. Si Dios quiere, nos vemos la siguiente semana. Espero la verdad que hayan entendido, porque esto no termina acá. Es una clase que lo he dividido en varias clases para que no sea tan engorroso y bueno, y quizás se pueda confundir a alguno, ¿no? Así que bueno, lo he hecho por partes. La siguiente clase vamos a continuar esta sucesión de términos. Y bueno, también recomendar que entren a la página web del Gran Engaño y al canal de YouTube de Víctor San Vicente, donde van a poder ver este tema que estamos explicando hoy en día acerca de Tarsis en la profecía, ¿no? De España en la profecía. Así que, bueno, si ya está todo claro, gracias por su atención y vamos a terminar la clase con una oración. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos que nos des discernimiento de mente, que nos des luz, sabiduría, inteligencia y lo aprendido en esta noche, en este día, se quede grabado en nuestra mente y en nuestros corazones. También para las personas, para los hermanos que van a ver esta clase en diferido, también puedan entendernos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.